Imhotep, del griego imutes, significa el que viene en paz. 2690 al 2610 a.C. Erudito egipcio considerado un arquetipo histórico de la polimatía. Era médico, arquitecto, astrónomo, un sabio. Era Shanti, el más alto funcionario del antiguo Egipto, sacerdote de la Heliópolis egipcia, primer magistrado después del faraón, considerado el fundador de la medicina egipcia, fundador del papiro de Edwin Smith. Se encuentra en la Academia de Medicina de Nueva York. El papiro contiene cirugía traumática, describe observaciones anatómicas, el examen diagnóstico, tratamiento y pronóstico de numerosas heridas. Hipócrates, año 460 al 370 a.C. Se le atribuye el Corpus Hipocrático, con una incorporación de 70 obras médicas de la antigua Grecia. Fue el primero en clasificar las enfermedades en agudas, crónicas, endémicas y epidémicas. Fue el primero en implementar los signos clínicos para llegar al diagnóstico y utilizar los términos de recaída, crisis y convalecencia. Otra de sus aportaciones es la sintomatología, que es la referencia que da el paciente objetiva o subjetiva. También creó el juramento hipocrático universal, mismo que hace el médico al graduarse en medicina. Ahora hablaremos sobre Aristóteles. Él nació el 19 de junio de 384 a.C. en Estagira, Grecia, y murió el 7 de marzo de 322 a.C. Escribió una gran cantidad de libros de amplia temática, por ejemplo, biología, anatomía, física, etc. Fue fundador de anatomía comparada. Él decía que el corazón era el órgano más importante y si la persona moría era una de esas razones por las cuales el órgano dejaba de latir. Él tenía conocimientos en animales, ya que los diseccionaba y los abría para poder comparar sus órganos y hacer una similitud a las del ser humano. Él tenía conocimientos del seno del embrión, ya que él abría los cuerpos de los animales y podría checar cada uno de ellos. Él defendió la teoría humanística y él se basaba en hechos y conocimientos, nunca en teorías. Rufo de Feso nació en el siglo I después de Cristo y murió en el siglo II después de Cristo. Fue un médico de la antigua Grecia, fue anatomista y su interés era la neuroanatomía. Fue el autor de tratados patológicos y era un seguidor de la escuela hipocrática. Publicó 2 tratados médicos y descubrió los síntomas de la tuberculosis y los estados del paciente. Galeno nace en Pérgamo, hoy en día Turquía, en 129 después de Cristo. Fue médico y filósofo griego. Su educación médica comenzó a los 16 años para culminarla en el puerto de Esmirna. Al comenzar a ejercer la profesión se convirtió en médico de los gladiadores. En Roma comenzó a realizar demostraciones públicas, haciéndose reconocer. Por ese motivo se convierte en médico del emperador Marco Aurelio. Realizó estudios sobre el sistema nervioso o neurociencias como lo conocemos hoy en día, mencionando que tenemos 4 humores y 3 sistemas interconectados. Muere a los 70 años en el año 199. Sila o Avicena por su nombre en latín. Nació en el 980 y murió en el 1037 después de Cristo, de nacionalidad bújara o nacionalidad persa. Fue médico, filósofo, científico, polimeata y musulmán. Solían llamarlo el príncipe de los sabios o el más grande médico. En 1902 compuso su obra Corona de Medicina, basándolo en 5 tomos. El primer tomo era de la descripción general del cuerpo, el segundo tomo, revisión de farmacología, el tercer tomo, enfermedades, el cuarto tomo, síntomas y el quinto tomo, medicamentos. Él decía que la medicina era una teoría y una práctica, y murió en Jómada. Leonardo da Vinci nació en 1452. Era un artista, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo y todos los derivados de ser un artista. Quiso publicar el Tratado de Anatomía, la obra más importante de los tiempos. El motivo principal del arte era el hombre. Diseccionó animales
vio la superficie del cuerpo ya que no tenía acceso a los cadáveres. Estudió el funcionamiento y morfología del corazón, vista y cerebro. Estudió también a fondo al feto, dibujándolo y viendo su morfología. Andrés Vesalio, también conocido como Andreas Vesalius, nacido en Bruselas, Bélgica, en el año 1514. Fue médico y pionero de la anatomía flamenco. Realizó sus estudios en la Universidad de Lovaina alrededor de 1529 y en 1533 se trasladó a la Universidad de París, en donde se destacó como alumno por sus disecciones públicas. Posteriormente fue nombrado profesor de anatomía en 1537. Comenzó a cuestionar a Galeno conforme sus conocimientos aumentaban, y su anatomía era basada en disecciones con animales. Impresionado por su trabajo, fue médico del emperador Carlos V y Felipe II. Alrededor de 1540 empezó a escribir su propio libro, La fábrica del cuerpo humano, en 7 libros, basándose en sus disecciones cadavéricas. Fallece en Sante, Grecia, en el año 1564. Es considerado padre de la anatomía moderna por 5 razones. 1. Corrigió a Galeno. 2. Descubre órganos y cavidades. 3. Sistematizó el protocolo de disección. 4. Divide su libro por anatomía regional. 5. Sus libros contienen imágenes gracias al artista. Concluyó por su perfeccionismo. William His nació en 1831 en Suiza, Basilea. Se especializó en la investigación sobre la córnea, los yazos y las glándulas linfáticas. Unificó la nomenclatura anatómica y estandarizó su uso en la comunidad científica. Descubre la anatomía del embrión humano. Preserva la morfología y la composición química de las células y los tejidos. Convoca a reunión para diseccionar cadáveres. Inventó el microtomo para la obtención de delgadas secciones